Hola, animales del mercado. Muy bien, hoy les traigo más y más oportunidades de entrada para ganar guita. Ayer avisé de este movimiento, ¿sí? Habíamos dicho que si rompía con volumen eh, nuestra figura chartista, íbamos a tener una suba muy grande. Les dejo el video en la descripción para que vean hasta dónde podría llegar eventualmente Ethereum o como mierda se diga. Muy bien, sigamos. Tenemos acá Google, ¿ok? Tenemos acá Google que está haciendo una figura similar a la que les expliqué en el día de ayer. ¿Qué esperamos para Google? Lo mismo que en Ethereum. Una fuerte ruptura con mucho volumen de nuestra figura, de nuestro patrón. Si eventualmente Google rompe al alza, ¿sí?, con mucho volumen, ¿sí?, vamos a tener un movimiento alcista muy interesante, marcando, no solamente vulnerando al alza su máximo anterior, sino que marcando nuevos máximos, ¿ok? Después ustedes pueden, como les mostré en videos anteriores, ustedes pueden proyectar aproximadamente con las extensiones de Fibonacci hasta dónde podría alcanzar la curva de precios en caso de que esto se produzca. Recuerden bien, porque ahí tengo algunos conocidos que me dicen: che, Gonza, me hiciste perder guita. Esto tiene que vulnerar con volumen y con fuerza. No alcanza con una velita, ¿sí? No alcanza con una velita, porque esto tiene que confirmarse, ¿ok? La mejor entrada sería en la segunda vela después de la ruptura, donde ya está confirmado. Puede llegar a ser también un throwback, ¿ok?, para salir al alza. De todas maneras, operan con stop loss. ¿Dónde va el stop loss? En este área, ¿sí?, por debajo de la última vela, y para los más arriesgados, por debajo de nuestra figura, de nuestro patrón, ¿ok? Siempre operen con coberturas. ¿Cómo sería una buena entrada acá? Por ejemplo, en caso de que vulnere con muchísima fuerza, en la segunda vela, ¿sí?, tomamos una posición y establecemos un stop loss aproximadamente al 4%, ¿sí?, o 3,5%. Esto nos queda por debajo de la figura chartista, y vamos a establecer un take profit entre el 1,5 o el 2. Un take profit, no, perdón, un ratio riesgo-beneficio del 2 o del 1,5. Esto nos da un take profit aproximadamente del 8%. Todo esto es en dólares, ¿ok? Esto a modo de ejemplo. Es muy probable que si vulnera con muchísimo volumen y con mucha fuerza, el precio se vaya más del 8%, ¿sí? Para poder establecer un objetivo habría que hacer una extensión de Fibonacci, por ejemplo, o bien tomar el movimiento anterior a la formación de este triángulo, que también podría llegar a ser un banderín. Sí, me atrevo a decir que es más un banderín. También me preguntaron cuál era la diferencia entre un triángulo simétrico y un banderín. La diferencia principal radica en que el banderín tiene un movimiento previo muy pronunciado, es decir, la curva de precios se acelera muchísimo y después se consolidan los precios en un banderín que es de menor duración a lo que sería un triángulo simétrico, que si bien es muy parecido, es de mucha más duración, ¿sí? El triángulo simétrico suele durar semanas, meses incluso, ¿sí? Esto es Google, ¿ok? Como pueden ver, tenemos un principio de dominancia compradora y el MAC está en el histograma perdiendo fuerza bajista, a punto de dar un cruce dando señal alcista. Muy probablemente cuando esto ocurra también vulnere el triángulo al alza Google, ¿ok? No lo operen ahora, de nuevo, esperen una ruptura fuerte, violenta y con volumen. Pasemos. Muy bien, ahora vayamos a Nvidia. Lo que podemos ver, esta entrada está incorrecta. Lo que podemos ver en esta empresa, que nos gusta mucho a todos, es que había formado un patrón y salió mal. Esto hay que monitorearlo, ¿ok?
porque los que operan en Estados Unidos van a poder operar en short, ¿sí? Es decir, a la baja, o lo que es aún mejor, a mi modo de verlo, van a poder operar contratos a la baja. Entonces, esténse atentos porque esto puede ser una muy buena oportunidad. Y en caso de retroceder, espero un retroceso hasta este área, que es donde está la media móvil exponencial de 200 periodos y va a oficiar, por lo menos en los primeros contactos, de soporte, ¿sí? Ya si vulnera la media móvil de 200, ya ahí estamos en un short, pero impresionante, hasta la luna. Esta es para hacer una operación chiquita, ¿sí? Poniendo stop loss también, porque a lo mejor puede ocurrir que se dé la vuelta hacia arriba y salga para arriba. Es decir, las dos oportunidades están. Si tengo que inclinarme por una, monitorearía la baja para contratos a la baja o para un short. ¿Qué más? Alibaba. Hace aproximadamente una semana, más o menos cuando bajó el 13% ese que bajó, muchos me dijeron que era oportunidad de comprar. ¿Ok? Y yo les dije que si bien es tentador comprar en una baja tan grande, también era peligroso. ¿Ok? Y o sea, como nunca operamos en contra de la tendencia, como podemos ver, la tendencia es bajista, ¿sí? Y nunca se opera en contra de ella, al margen de que nosotros podíamos prever un rebote en la media de 200, no es recomendable. Yo no te puedo decir que operes así. ¿Qué habíamos dicho en ese momento? Bien, habíamos dicho que la curva de precios tenía que vulnerar al alza la media móvil exponencial de 200 periodos o la media simple de 200 periodos y ahí operarla, ¿ok? ¿Sí? Hay que esperar la ruptura de la media de 200 y está a punto de hacerlo. Es decir, incorporen Alibaba a su lista de seguimiento porque en caso de que haga un movimiento así, por ejemplo, en estos días, es una buena señal de entrada. ¿Cómo operaríamos esto eventualmente? Lo mismo, vamos a tomar la entrada cuando vulnere la media móvil de 200, vamos a colocar un stop loss al 3, ¿sí? O al 5, dependiendo de su perfil de riesgo, lo pueden hacer al 3, y van a colocar un take profit más o menos en el área de 6%, 6,2%. Esto nos va a dar un ratio de riesgo-beneficio de el 2, ¿ok? En caso de que la curva de precios efectivamente pase la de 200 y cumpla su objetivo y siga subiendo, esto puede suceder. Ustedes o bien pueden cerrar acá y tomar el 6%, ¿sí? O bien pueden dejar correr la ganancia, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que en lugar de vender acá, ¿sí? Cuando llega al precio objetivo que ustedes pusieron, la pueden bancar un poco más e ir viendo cómo se va moviendo la curva de precios y vender. Vamos a suponer que hacen una cosa así, ¿sí? Y vender frente al primer retroceso que a ustedes no les guste. Ahí toman ganancias. Esta es una manera. La otra manera es abrir una nueva unidad operativa, ¿ok? De esta manera mejoran el ratio, ¿sí? ¿A qué me refiero con unidad operativa? Ustedes vamos a suponer que tienen una cuenta de $10.000 y van a operar acá con $1.000 y acá con otros $1.000, ¿sí? Nunca van a jugarse toda la cuenta, ¿ok? A esto me refiero. Muy bien, sigamos. No quiero ser teórico. Quería mostrarles las posibilidades que veo ahora en el mercado. Google Engine, ¿ok? Esta empresa... Yo ya tengo una posición tomada acá. Esta empresa está laburando en un canal bastante claro, ¿sí? Y es una empresa que a mí me gusta mucho, es una empresa de biotecnología y la verdad que le tengo mucha perspectiva a futuro. La curva de precios estuvo recorriendo un poco, jugando un poco en la media de 200. Fíjense que oficiaba de resistencia muchísimo hasta este momento, ¿sí? Donde es vulnerada y confirmada con una vela posterior. Lo que puede ocurrir acá es que la curva de precios continúe al alza sin más o que haga un pequeño retroceso cerca de la media de 200, que esta sería una entrada excelente. Esto se llama throwback, ¿sí? Cuando la curva de precios vulnera al alza,
una resistencia, vuelve a testearla y sale para arriba. Acá tendríamos dos momentos extraordinarios para entrar. Uno sería este y el mejor de todos sería este. ¿Ok? Muy bien. Yo tomé una entrada acá. ¿Sí? Puse mi stop loss por debajo de la media de 200 y puse un take profit más o menos en el área de los 10,5. ¿Sí? Es lo que planeo ganar. El otro escenario, uno es que haga el throwback, que eso puede ocurrir, espero que no lo haga. El otro escenario es que alcance el techo del canal. ¿Sí? Esto es lo que yo personalmente espero, pero como todas las cosas en la vida puede fallar. Pasemos a Bitcoin. Les había dicho en el video anterior que Bitcoin y Ethereum son instrumentos financieros que están correlacionados. Y están correlacionados de forma positiva, es decir, lo que hace Bitcoin lo sigue Ethereum. Ahora bien, tenemos una figura del chartismo como la que les mostré ayer, y hoy está dando un 14-15%, que es la de el banderín alcista. ¿Ok? ¿Qué es esto? Tenemos mínimos sucesivos de reacción, ascendentes, y máximos descendentes. ¿Ok? En caso de que la curva de precios vulnere al alza con fuerza y con volumen, ¿ok? Nuestro banderín alcista, vamos a tener una suba del Bitcoin sin precedentes. Así que esténse atentos porque esta ruptura puede producirse y la fiabilidad de esta figura, ¿sí? La fiabilidad de este patrón es altísima. Fui a los chapazos porque quería mostrarles todo lo más rápido posible y no les quiero chorear el tiempo. Suscríbanse al canal, déjenme un like y nos vemos en el próximo. No prometo hacer un video todos los días, pero voy a intentar hacer un poco más de los que vengo haciendo últimamente. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco muchísimo el apoyo y el aguante. Nos vemos.